Gloria al Señor. Muy buenos días, mis estimados hermanos, amigos que nos sintonizan a través de esta su emisora Radio La Senda 910, rumbo al cielo. Hoy sábado 16 de abril, sábado santo. Gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí. Este es su programa, Rendida a sus pies, que dirige la pastora Anacelia La Antigua. Hoy por causa ajena a su voluntad no le ha sido posible estar aquí, pero me acompaña el pastor Ángel Adames. Pastor, buenos días, muchas bendiciones. Gracias una vez más por estar aquí, pues acompañándonos en este programa. Amén, gloria al nombre del Señor, gracias. Amén, le damos a usted y a su esposa Anacelia La Antigua, a la productora de este espacio, por cedernos la oportunidad de compartir con esa playa de esa audiencia tan vasta que tiene este programa, Rendida a tus pies. Así es que el placer es mío estar aquí y quiero saludar pues a todos los oyentes de este programa y los que todos los sábados se conectan por Facebook, Instagram y todos los medios de comunicación. Así es, gloria al Señor. Así que oramos poniendo en la mano del Señor esta programación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Y hoy queremos agradecerte, Dios, una vez más que te nos da este privilegio de poder estar aquí en esta plataforma, en esta radiar y desde aquí poder, Señor, llegar a tantos hermanos lindos, maravillosos, amigos, Señor, que cada sábado pues escuchan esta programación, Señor, rendida a sus pies. Padre, oh Dios, te rogamos que tú nos uses, que cada palabra que podamos traer pues edifiquen, Señor, las almas en este día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gloria al Señor. Así es, doctor, saludamos pues también a todos los hermanos, amigos, ¿verdad?, que siguen, siempre están en conexión con esta programación. Saludamos a Benita Victoriano, José Victoriano, sus hijos, que cada sábado pues siempre están escuchando este programa. A nuestros vecinos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Ahí, bueno, saludamos a la hermana Didi, que no se pierde esta programación, a la pastora Ramona Isiano allá en Villa Liberación. Pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Saludamos a Katy Cruz allá en Puerto Rico. Saludamos a Silvia Soto en Añasco, Puerto Rico. Y bueno, todos los hermanos que, ¿verdad?, sintonizan, escuchan, siguen siempre el programa Rendida a sus pies. Le bendecimos. Saludamos a los hermanos de la comunidad de San Isidro, del Centro Cristiano La Fe en Marcha, a Silvia, Isabelita. Saludamos también allí a nuestra hermana Victoria. Saludamos a nuestra hermana Estebanía Lluvere. A todos estos hermanos que pues siempre están ahí. Bueno, a Maribel Dicen saludamos. Bueno, son muchos, gloria al Señor. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Este es su programa Rendida a sus pies. Y hoy el Señor pues le ha placido que estemos aquí, doctor, pues respaldando a la pastora Anacelia La Antigua. Gloria al Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, y estamos en víspera, digamos, de la resurrección de Cristo. Así es, así es. Y yo pienso que este es un tema que tenemos que abordar, porque los impíos, los ateos, los agnósticos, todos creen en Cristo. O sea, no pueden negar la existencia de Cristo. Ahora, cuando le hablamos de resurrección, de que Cristo resucitó, ya eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Cuando entonces nos metemos al tema de eso que es un tema, ¿verdad, doctor? Eso es un tema. Cuando hablamos entonces de que, pero que ese Cristo resucitó,
ya ahí se paran. Ellos aceptan que era un profeta, que fue un buen hombre, aceptan que sí, que en realidad existió. Sí, exactamente. Muchas cosas, pero cuando llegamos al tema... Llegamos al tema de la resurrección. De la resurrección, bueno, hay mucha tela. Hay que acudir ahí entonces ya a la parte científica, la parte teológica, teología profética, la profeta, las profecías. Y entonces ahí las cosas se ponen un poco, ¿verdad? Y es importante porque yo hablo de los ateos, de los agnósticos, pero yo creo que hasta nosotros los cristianos cuando hablamos de la resurrección de Cristo. Y entonces con frecuencia nosotros somos poco dados a profundizar sobre esto, porque hay muchas evidencias científicas, espiritual, muchas evidencias teológicas acerca de la resurrección de Cristo. Incluso, porque imagínate tú, Cristo hizo muchos milagros, Cristo dio muchísimos discursos bonitos, dio mucha esperanza, pero si el hombre no resucitó, entonces, explíqueme. De hecho, que los discípulos nos damos cuenta de eso porque están ahí los registros en los evangelios, pues cuando a Cristo pues lo toman y lo llevan preso, lo crucifican, el hombre murió, entonces ya para ellos todo ya terminó allí. Todo había terminado. Mira, el que tenía la esperanza, uno que tenía la esperanza en este hombre. Se iban hablando. Que iban a restaurar Exactamente. Entonces fíjate que ni siquiera lo que habían sido testigos oculares, presenciales ahí de lo que Cristo hizo, del del hombre que caminó por las aguas, del hombre que multiplicó los panes, del hombre que levantó la hija de Jairo, del hombre que se transfiguró en el monte, esa gente que vieron eso, que fueron testigos presenciales, oiga lo que van diciendo ahora. Y tú eres el único, y van hablando con él, y tú eres el único que no sabe, que no sabe lo que le pasó a ese hombre. Que ese tipo lo enterraron, lo crucificaron y lo enterraron. Debe estarse muriendo a esta hora. Tú eres el único que no sabe de ese acontecimiento, de ese hecho que sucedió. Y impresionante, doctor. Por eso Pablo llama la atención en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, a la iglesia. Llama la atención a la iglesia porque parece que está hablando con un grupo que no creía en la resurrección. Pero no solamente está hablando con ese grupo que no creía en la resurrección, sino que está hablando también con los que creían. De hecho, sí. Para que crean más. Para reafirmar. Porque hay que reafirmar. Pablo dice, en el versículo 17 y 20 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué vano? Que no pesa nada, que el viento se lo lleva. Valor, el viento se lo lleva. Cualquier vientecito lo tumba y se lo lleva. Así es. Aún estáis en vuestros pecados. Porque la señal de que Cristo nos redimió es la resurrección. Porque si este tipo no resucita, pero no se sabe si ¿quién es? Imagínate que este tipo no resucita. No se pudiera evidenciar, no se podría fundamentar el cristianismo. ¿Y dónde? Porque la resurrección es realmente es la garantía de que Cristo nos perdonó, nos redimió, y no solamente eso, sino que a la vez mismo nos resucitó juntamente con él. O sea, que tenemos nueva vida. Y se cae toda la Biblia. Se cae la Biblia porque se cae la profecía. Claro, se cae toda la profecía. Y se cae Dios, porque ¿cómo que Dios dice que el tipo va a resucitar? Se demuestra todo porque Cristo nos resucitó. Entonces estamos hablando, si eso no hubiese acontecido, ¿qué estamos hablando? Estaríamos hablando hoy que ese era un falso Cristo, que ese no era el Cristo que decía la Biblia. Eso era que estuviéramos hablando, porque eso es lo que dicen la gente que dicen que Cristo viene en eso es lo que cuando lo enfrentan, entonces sacan otro argumento. De hecho, Gamaliel, acuérdense que el consejo que Gamaliel le da
a las autoridades y a los grupos religiosos, cuando después que está persiguiendo una fuerte persecución a los discípulos, en la orientación o el consejo que este hombre da acerca de algunos líderes que se habían levantado. En tal tiempo se levantó un tal Judas y él llevó un grupo de hombres, como 400 hombres. Pero eso se deshizo. Eso desapareció de que lo mataron a él. Sí. Y en tal tiempo se levantó un tal también. Y cuando él murió también. Si esto es así, entonces si esto es igual, se desvanece ahorita. Esto se va a desvanecer. Ahora, si este proyecto es de Dios, nadie podrá detenerlo. Impresionante. Gloria al nombre del Señor. Y sigue diciendo Pablo en el siglo XVIII. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, la gente que durmieron en Cristo perecieron. La Biblia dice en Mateo que cuando Cristo murió, dice que descendió a los infiernos. Dice que muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron. Entonces Pablo está diciendo, entonces esos muertos perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Wow. Entonces, definitivamente, Pablo pues está poniendo esto como fundamento, es decir, la razón de ser de la iglesia es que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces, bueno, en otra parte, en ese mismo capítulo le dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos ya. Bien, entonces, hay muchos hechos históricos a favor de la resurrección y mucha teoría también en contra de la resurrección. Pero los hechos históricos a favor de la resurrección son abrumadores. Hay un escritor que se llama Gary Habermas, en su libro The Rising Jesus and Future Hope, que se titula, digamos, la resurrección de Cristo y la esperanza, ¿verdad? Desde este hombre revisó 1400 trabajos acerca solamente de la resurrección, desde el año 1975 al año 2003. Wow. Óigame eso. Este hombre ha durado 28 años estudiando solamente esas evidencias. Es bueno que los oyentes lo vean. Gary Habermas, The Rising Jesus and Future Hope. El futuro, la resurrección de Cristo y la esperanza futura. Este hombre estudió, revisó más de 1400 trabajos desde 1975 hasta 2003. Estudió a gente que eran conservadores, a gente que eran liberales, y todos están de acuerdo en lo siguiente. Primero, que Jesús murió crucificado. Jesús murió crucificado. Todo lo que él, esos 28 años, toda la gente que le investigó, toda la literatura que leyó, que Cristo fue crucificado. Después de crucificarlo, dice Mateo 27:35, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Okay, Mateo 27, verso 35. O sea, eso es un hecho que... O sea, que no puede negar que no murió, que no fue crucificado. Que no fue crucificado. Eso no, es innegable. Eso es innegable. Eso es innegable. Todo el mundo, ateos y todo el mundo, sabe que Cristo fue crucificado. Y eso está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y otra cosa también que dice, tiene como resultado el estudio de este hombre, que Cristo fue enterrado. Fue crucificado, fue enterrado, o sea que murió. En Marcos 15, 42, 46, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir,
la víspera de la paz, del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro. O sea, que Cristo fue enterrado en un sepulcro. Doctor, aunque aquí lo que se va puntualizando, hechos que han sido confirmados, innegables, que están registrados a través de un estudio bien hecho, y que la mayoría, o sea, estos son hechos innegables. Es importante aclarar, por ejemplo, cuando se dice que lo primero, que Cristo fue crucificado y punto. No hay forma de cómo rebatir eso. Ahora, fíjate que aquí el acto de crucificación, o sea, no se está detallando, estamos puntualizando simplemente. Estamos puntualizando de que Cristo fue crucificado. Como que esa fue su forma de morir. Su forma de morir. Ahora, la crucifixión en sí, sabemos todo lo que implicaba el sufrimiento de un ser, de una persona que por los romanos pues era condenado a morir de esta manera. O sea, no estamos dando esos detalles, estamos puntualizando aquí de hechos históricos irrefutables. Claro, innegables. Estas son conclusiones de este hombre, Gary Habermas, que duró 28 años estudiando solamente sobre la resurrección. Y que allí habló con gente que no creía, con gente que creía, con gente conservadores, con gente liberales, con gente científico, y examinó 1400 literatura, libros, revistas, solamente sobre la resurrección de Cristo. Entonces, por eso queremos, ¿verdad? Ver, y por motivo de tiempo, nosotros no vamos a entrar a detalle. Imagínense que solamente nos quedaríamos en la parte de la crucifixión, pero vamos a tocar, a dar a conocer todos estos hechos que son ya comprobados, que no hay forma de cómo negarlo. La otra cosa que concluyó Habermas es que su muerte causó la dispersión de sus discípulos y su pérdida de esperanza, pensando que su vida había terminado. Usted estaba anunciando ahorita sobre los discípulos que iban en Maús, lo que iba, la conversación que iban teniendo. Ve, y en Mateo 26, 56 dice: más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, eso está documentado. Documentado de que sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo. Amén, gloria al nombre del Señor. O sea, es un dato ya irrefutable. Lo otro que pasó fue que la tumba de Jesús fue descubierta y fue encontrada vacía día después de su muerte. Esto es ampliamente aceptado. Esto es ampliamente aceptado, de que cuando fueron a la tumba de Jesús, la encontraron vacía. Amén.
Entonces, y sabemos el escándalo no, y toda la conjetura que se hizo cuando encontraron esa tumba vacía. No, desde luego, el escándalo que trajo esto, incluso, porque la guardia romana que había, o sea, para ser un funcionario de esto, pertenecer al ejército romano, no era cualquier persona. O sea, fíjense que la orden era muy estricta. Esa tumba de Jesús, ya vimos que Cristo fue crucificado. Ahora, esa tumba no se quedó sola. Hubo una guardia permanente ahí, exigida realmente por los grupos religiosos, porque le dijeron a Pilato, mira, dijo que él dijo que el tercer día iba a resucitar. No sea que los discípulos vengan y se roben el cuerpo, y entonces el escándalo va a ser peor. Que digan que resucitó. Y entonces, fíjate que la hora va avanzando. Bueno, pues él le cedió, Pilato, una guardia. Óyeme, y que ahí no se podía acercar nadie, doctor. Así es. O sea, había que asegurarse de que a esa tumba no se acercara nada. Ni una hormiga podía acercarse a esa tumba porque eso iba a traer problemas luego. Entonces, fíjate que aquí estamos hablando. Ahora que hablamos, este es uno de los puntos que tiene más controversia, porque incluso sobornaron a la guardia para que dijeran que se lo robaron. Recuerden que se reunieron con la guardia. Desde luego, porque cuando ellos despiertan y que ya la tumba está vacía, ¿y qué pasó? Y todo esto, ahora están diciendo ellos que resucitó. Y ahora el lío, como decimos nosotros, es más grande, el escándalo ahora es más grande. Y entonces ahí es donde ellos pues se ponen de acuerdo, y entonces vamos a decir, vamos a inventar, vamos a buscar algunas personas pues que den un falso testimonio y que digan, bueno, que nos quedamos dormidos los guardias. Y mientras nos dormimos, imagínense usted, entonces vinieron los discípulos, fíjese, remover la tumba, porque también eso es otro tema, remover esa tumba. Los guardias durmieron, o sea, no escucharon nada, prácticamente no se dieron cuenta de nada, cargaron con el cuerpo de Jesús. Fíjate que es comprendible, ¿no? Es comprendible de que se tejan de que Satanás haya armado toda una confusión alrededor de la resurrección de Cristo. Claro, porque eso es lo que le da la estampa al cristianismo. Pero es que él no se iba a quedar, como decimos nosotros, con los brazos cruzados. O sea, diciendo que Jesús había resucitado y había soltado esta explosión, ya estaba corriendo, estaba la información dándose. No es verdad que Satanás se iba a quedar con los brazos cruzados y que no empezara a traer confusión, conjetura, muchas cosas acerca de la resurrección de Cristo. Porque el invento de que los guardias se quedaron dormidos es de las cosas más sencillas. Sí, no, hay mucha ahí. Eso es de las cosas más sencillas que podemos encontrar. No, de las cosas que, o sea, de los argumentos que tienen en contra de la resurrección de Cristo. Lamentablemente aquí no tenemos nosotros el tiempo para hablar de todas las teorías que hay en contra de la resurrección de Cristo. Porque Habermas está hablando de los argumentos en favor de la resurrección. Y no está hablando, digamos, improvisando. Está hablando con datos que él... que son dignos de confianza. O sea, que se cuidó de que realmente fueran así, o sea, de que no hubiera dudas alguna
en sus estudios, en sus tanto tiempo de estudio, investigando sobre estos datos científicos acerca de que prueban la resurrección. Y yo creo que es importante, es un programa muy importante para los hermanos, porque a veces nosotros en realidad como que no entendemos, no creemos realmente que Cristo resucitó. Y yo creo que es importante y como nosotros pues, porque las evidencias teológicas son enormes, tanto proféticas en el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento. Eso es enorme, las evidencias de la resurrección, todo lo que apuntaban las profecías. Pero aquí le estamos dando evidencia también de datos científicos para que entiendan que realmente Cristo resucitó de los muertos, que mañana es algo que está grabado, pero que Cristo hace 3000 años que resucitó de los muertos y nos libertó. Bendito sea Dios para siempre. Y eso es la razón de ser de la iglesia. La otra cosa que concluye Habermas es diciendo que los discípulos tuvieron experiencias en las que creyeron haber visto a Jesús luego de su muerte. Luego de su resurrección, que creyeron haber visto. Y eso está en las Sagradas Escrituras por todos los lados. Y entonces que debido a dichas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. Fíjense, señores, este es un dato, este es el dato más importante. ¿Por qué? Porque es un dato es un dato práctico. ¿Qué significa un dato práctico? Lo que eran ellos antes de la resurrección y ver a Cristo después resucitado, y lo que eran ellos después, antes de ver a Cristo resucitado. Y ya lo vimos, en estos días lo vimos, el día jueves en la cena del Señor, quien entregó a Jesús, cómo corrieron todo, sí, y cómo Pedro negó a Jesús. Eso es antes de la resurrección. Ahora podemos contemplar a Pedro, a los hermanos de Jesús y a todo el mundo después de la resurrección. Y de hecho, fíjate que a nosotros decíamos, bueno, usted decía ahorita, ¿cuántas cosas vieron los apóstoles? Ajá, sí. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos señales? Sin embargo, a pesar de todo eso, después de la resurrección todavía, por eso es que él dice aquí que los discípulos tuvieron encuentros personales con Jesús. Así es. Hay uno que dice, hasta que yo no lo vea y yo ponga su mano en su llaga y en su espalda y lo cucuté. Yo lo creo. La palabra lo cucuté, hasta que yo lo cucuté. Escuchen bien esto, porque hay testimonio ya de los primeros discípulos que vieron a Jesús y le dicen a Tomás, ya él resucitó, y está mostrando la alegría, el gozo, el regocijo. Pero Tomás, que todavía no ha tenido ese encuentro, este hombre dice que él no cree hasta que no vea al maestro y lo toque. Ahora, la pregunta sería, o sea, dando fuerza, doctor, a lo que usted estaba diciendo, de la experiencia. La experiencia. De quién era la gente antes de él, quién es después de él. O sea, de qué pasó con los discípulos antes de la resurrección, antes y después de la resurrección. O sea, imagínese usted. ¿Usted cree que Pedro hubiese permitido morir crucificado con la cabeza para abajo si él no ve a Cristo resucitado? Hubiesen esos apóstoles, la mayoría que murieron por el testimonio de Jesucristo, eso fue después de la resurrección. Después de la resurrección. Amén. Pero otra cosa es que el mensaje central de la predicación de la iglesia primitiva, ¿cuál era? El Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Amén. Y este mensaje fue predicado en los alrededores de Jerusalén. Como resultado de esta predicación, la iglesia nació y creció. En eso es que se basa el crecimiento de la iglesia,
al principio, en ese mensaje de la cruz, en ese mensaje de la resurrección. ¿Y por qué nosotros estamos hablando tontería y no hablamos eso? Y la iglesia creció, o sea, porque si la iglesia creció con ese mensaje, porque es que hoy resucitó, o sea, el Dios, el Cristo, el que nosotros servimos, en el que nosotros creemos, Él tomó un cuerpo humano como el nuestro y Él fue crucificado, y en esa cruz ahí Él cargó mi pecado, mi culpa, mis maldades, todas fueron sobre Él. Fue de una manera humillante, o sea, fue tratado como peor de los malhechores y todo eso. Pero ese Cristo, Él murió en esa cruz, pero Él resucitó de entre los muertos. Y ese Cristo es el que nosotros predicamos y está vivo. O sea, este fue el mensaje de la iglesia primitiva. Y crecía. Y este mensaje trajo crecimiento a la iglesia, porque predicaban a un Cristo resucitado. ¿Y a un Cristo hoy? Que había vencido la muerte y que había venido después de la muerte, o sea, resucitó, estaba vivo. Y yo me imagino, doctor, a Pedro, a los apóstoles, o sea, predicar a Cristo, hablar esta verdad. Quizás no tenían los datos científicos que debemos de nosotros quizás tener para argumentar hoy. No, es que el Cristo ese que andaba, yo lo vi, yo creo en Él, y no importaba lo que la gente dijera. O sea, la forma, la enérgica en la que los apóstoles expusieron la resurrección de Cristo, o sea, la gente quedaba impactada. Pero yo no sé por qué hoy entonces ha desaparecido el mensaje de la resurrección, el mensaje de la cruz de Cristo y de la resurrección. Y hoy no pasamos el tiempo en el púlpito hablando de otra cosa, de cuentos de camino, de cosas que no pasaron. Y si ese mensaje, que era si ese mensaje de la resurrección y ese mensaje de la cruz de Cristo estaba trayendo bendición y salvación para las almas, ¿por qué hemos dejado ese mensaje? ¿Por qué lo hemos abandonado? No, hoy lo que predicamos es que Dios tiene una bendición para ti. Hoy llevamos a la gente el domingo a la iglesia a darle profecía, a darle una motivación. A motivarla. Y Cristo no aparece por ningún lado. Y la esencia del mensaje que cambia, que transforma, lo tenemos por ahí porque creemos que eso no tiene, quizás, no es atractivo, doctor. Como que eso no es atractivo. Bueno, porque hoy nosotros predicamos lo que la gente quiere oír. Lo que la gente quiere oír, porque queremos que estén ahí, que no se nos vayan y que den una buena ofrenda al final. Y le predicamos lo que ellos quieren oír, la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios la usamos como usa el borracho la farola. El borracho usa la farola no para alumbrarse, sino para afincarse. Porque el farol lo atan de un palo, ¿verdad? Sí. Y entonces tú lo pones arriba y te va luzando. Pero el borracho, como va borracho, lo que hace, lo afinca, lo usa para afincarse. Entonces, para sostenerse. Y nosotros usamos la Biblia, ¿para qué? No para alumbrarnos, sino para sostener nuestras ideas. Y para discutir nuestras ideas y sostener nuestras ideas. Venimos a buscar la Biblia para que la Biblia nos apoye lo que queremos decir. No vamos a la Biblia para que la Biblia nos alumbre y nos diga qué tenemos que decir. Y ese Cristo resucitado, doctor, ese Cristo que hace 2000 años y algo que resucitó, sigue cambiando y transformando la vida. Es el único que puede cambiar al ser humano. Es el único que puede cambiar al ser humano, transformarlo.
Esas palabras que hicieron efecto, que cambiaron, que marcaron la vida de estos hombres hace más de 2000 años, siguen teniendo efecto hoy en día. Gloria al nombre del Señor. Siguen teniendo el mismo poder. La resurrección de Cristo, es la garantía que tiene todo creyente en Él de una nueva vida. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero después de esto, el hermano de Jesús, Santiago, que era un escéptico, se convirtió a la fe cuando creyó ver a Cristo resucitado. Mira, la situación, como comentábamos hace días, la situación de Pedro era de total desastre. Era un hombre que ya lo que se suponía que iba a pasar de ahí era que llegara a una depresión y quizás se quitara la vida. Esto que salvó a Pedro, el encontrarse con este Cristo resucitado. El encontrarse con este Cristo resucitado es lo que salva a Pedro. Y por eso el Señor le dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que el hombre está vivo, que el hombre ha resucitado, como le dijo a él. También unos años después, Pablo se convirtió por una experiencia en la que creyó haber visto al Cristo resucitado. De manera que esa es una evidencia muy abrumadora. ¿Por qué? Porque incluso la palabra dice que después se reunió como con 500 gente o más. Y que mucha gente lo vio, multitud de gente lo vio aquí. Entonces y eso debía ser así. Porque si Cristo resucita y se junta nada más con sus discípulos, hubiera problemas. Pero Él resucitó y no fue públicamente, no solamente se reunió con sus discípulos, sino que con multitudes de gente. De hecho, que dijimos ya que las autoridades, los líderes religiosos, habían dicho que el cuerpo de Cristo, los apóstoles los habían hurtado, lo habían robado. Entonces, el quedarse solamente esta información dentro de los discípulos, ellos podrían quizás hasta avasallarlo y detener todo allí. Así es. Pero habían historiadores, hay teorías, muchas teorías a favor de la resurrección. La credibilidad, por ejemplo, de los escritos del Nuevo Testamento. Habían ahí historiadores escritos de testigos oculares, como que escribieron 25 o 50 años después de la ascensión de Cristo. Y ahí están historiadores como las fuentes no cristianas, fuentes que son no cristianas, que utilizaron, que estudiaron y establecieron la resurrección de Cristo. Ahí está el historiador Josefo, historiadores como Josefo, que Josefo es un historiador connotado de la época, y las fuentes romanas como Tácito. Tácito también es un historiador romano, imagínate, de los romanos. Sí. De los romanos está hablando sobre la resurrección de Cristo. Es decir, que hay muchas fuentes. El historiador y senador romano Tácito se refiere a Cristo, su ejecución por Poncio Pilato y la existencia de los primeros cristianos en Roma, en su obra Anales, desde el año 115 y 117 después de Cristo. De manera que hay evidencia de los historiadores no cristianos
y también de los cristianos. Gloria al nombre del Señor. La tumba vacía, esas son teorías que son irrefutables. Y también voy a buscar aquí algo para que los hermanos, los amigos que me escuchan, podamos nosotros desarrollar fe en esto, porque nosotros necesitamos afianzar la fe en la resurrección. Mira lo que dice, que dice aquí Sir Lionel Lockwood, que fue un abogado penal inglés con un récord Guinness de más casos penales ganados, 287 casos penales ganados ininterrumpidamente. O sea, no estamos hablando de cualquier. Ininterrumpidamente, este señor Lockwood ganó 287 casos penales ininterrumpidos. Él dice: yo afirmo, sin temor a equivocarme, que las evidencias acerca de la resurrección de Jesucristo son tan abrumadoras que nos empuja a aceptarlas debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Oye lo que dice este señor. Este no es un cualquiera que está hablando. Y este señor dice que la prueba inequívoca de la resurrección son abrumadoras. Amén. De manera que yo creo que tenemos que volver a hablar de la resurrección. Tenemos que volver a hablar de la cruz de Cristo. Ese es el mensaje. Porque ahora todo es la Jerusalén aquí en la tierra. Así es que se predica ya, todo va a estar bien, todo está bien, todo de maravilla. Predican, digamos, que la ascensión de Cristo nada más, pero no predican la cruz. El mensaje de la cruz. No predican el mensaje de la cruz. La gente viene aquí a la iglesia pensando que cuando llegue ahí ya se arregló todo. Ya se y cuando ve todo, que se pone peor, se va de la iglesia. Se va de la iglesia. Y no le decimos lo que Cristo nos dijo a nosotros. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y esa parte es ahí como el mensaje completo. No, desde luego. Pero como iglesia nosotros tenemos que volver a regresar a hablar de la cruz y hablar de la resurrección desde el punto de vista de que es el mensaje. No es posible que tú prediques un mensaje de la Biblia y no hable de Cristo, porque Cristo atraviesa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde luego. Por algún lado tú tienes que encontrarte con Cristo. Que cualquier mensaje en algún lado tienes que encontrarte con Cristo. Desde luego. Eso es así. Bueno, ese es su programa, Rendida a sus pies. Bueno, tema bien fuerte que hemos estado hablando y esperamos de que haya sido de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. El tiempo en la radio siempre es corto, así que pero esperamos que este tiempo pues haya bendecido la vida de cada uno de ustedes. Recuerden pues también sintonizar, no olvidar siempre, ¿verdad que sí? Pues que este programa usted puede seguirnos por Twitter, puede seguirnos por Facebook, puede seguirnos por YouTube. Bueno, aquí tenemos la plataforma completa, ¿verdad que sí? Facebook, Radio La Senda 910 rumbo al cielo. Así que YouTube, bueno, Instagram, ¿qué más? Bueno, Wilmar tiene aquí una plataforma @LaSenda completa 910 de cómo usted, AM. y usted puede suscribirse a este canal Radio La Senda 910 AM. Así que suscríbase, denle a la campanita y
pues, y usted verá que le van a llegar todas las notificaciones, las informaciones. No, va a ser bendecido. Vas a Porque ser grandemente esta bendecido, emisora es un manantial de porque bendición. este es el objetivo realmente. Esta emisora, surge con ese objetivo de bendecir las vidas de los hermanos y los amigos. Así que suscríbase al canal de Radio La Senda 9110 AM. Muchas bendiciones, agradecemos su sintonía y será entonces, doctora, hasta el próximo sábado, si el Señor lo permite. Agradeciendo a la pastora Ana Celia por la oportunidad de estar aquí en su programa Rendida a su Pie. Amén. Dios le bendiga.